Buenas tardes, me llamo Juan David Gutiérrez Cañaveral, ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional, especialista en gestión ambiental. Hoy nos encontramos desde el municipio de Támesis, en la vereda San Luis, en el vivero Matices. Hoy vamos a hablar del tema de ornamentales. Como vemos acá, vemos un montón de plantas suculentas y cactus ideales para la producción y manutención en viviendas, en hogares. Estas plantas tienen como característica su resistencia a la oscuridad, tolerancia a la sequía y en ciertos casos resistencia a algunas plagas y algunas enfermedades. Pero como todas plantas son dependientes también del cuidado que nosotros le hagamos diariamente. Como todas especies, son, volví a repetir, dependiente del cuidado del hombre. Ahí tenemos especies como el cactus coreano, tenemos especies de suculentas de hojas tipo rosetón y flor, tenemos los que llamamos los bananitos, tenemos las especies calanchoes que están por esta parte y tenemos también flores de Jericó acá. Y también tenemos algunas especies de ornamentales de suculentas tipo hexagonal. Dentro de los cuidados que los agrónomos decimos a la gente que hagan está principalmente el tema de la hidratación. Las plantas necesitan una cantidad de agua semanal. ¿Qué cantidad? La que nos genere la planta, simplemente agregándole con un vaso de agua y que la tierra absorba lo que necesita. Una vez esté el agua, la planta capacidad de campo, lo que nosotros tenemos que cuidar entonces es el tema de las enfermedades y el tema de las plagas que las afectan. En el caso de las suculentas es muy importante que se presentan algunos problemas con lo que llamamos los piojos harinosos. Como se ven en las imágenes a continuación, entonces esas especies son unos insectos de color blanco que normalmente se ubican en la raíz y algunas veces en las hojas de las plantas de cualquier tipo de suculenta y ornamental. Ellos succionan la savia a través del estilete y son de hábitos gregarios, es decir, que ellos se conjugan en familia. Aproximadamente una especie, una hembra puede colocar entre 40 y 50 huevos, los cuales tienen la capacidad de reproducirse todos y atacar las plantas. Para eso es muy importante entonces que nosotros empleemos diferentes tipos de elementos preventivos, y para ello es importante también que nosotros utilicemos la agricultura, los elementos de tipo orgánico y biológico como elementos de control de ellas. Es el caso que nosotros empleamos, o mi recomendación es que empleen extractos como el ajo y el ají, como el extracto de nin, el extracto de ruda, plantas que son alelopáticas y que generan en cierta medida repulsión por parte del insecto que la va a atacar. Algo que tenemos que tener muy claro es que solamente atacan cuando se dan las condiciones, y las condiciones principalmente están dadas por temperatura. Y es aquí donde nosotros como agrónomos recomendamos a las personas que utilicen siempre los productos de manera preventiva, es decir, antes de que aparezca el insecto, y que se generen en ellos la capacidad de que generen la repulsión y no ataquen en los hábitos gregarios que se hablaba anteriormente. ¿Sabes? Aplicándolo. Una. Bueno, esta es una fórmula de ajo y ají de alta cantidad, recomendable principalmente para todas aquellas especies en las cuales necesitamos que los insectos no aparezcan. Muy importante que nosotros hagamos siempre la aplicación mínimo con guantes y mascarilla al momento de realizarlo. No importa si es un trabajo pequeño o grande, siempre tenemos que cuidarnos al momento de hacer las aplicaciones. Este producto es un producto de muy buena calidad, recomendado siempre en estas presentaciones para manejo en vivero. Si es un trabajo a campo abierto, se recomienda dosis entre 10 y 20 centímetros cúbicos por litro, para generar una mayor capacidad de ataque o de prevención en la planta. Hola, esta es una fórmula que normalmente empleo yo, es una fórmula de ajo, ajinin, una fórmula que está concentrada y que nos previene el ataque de insectos chupadores, como es el caso
de las cochinillas algodonosas. Algo muy importante es siempre el cuidado que tenemos que tener nosotros en la manipulación de productos, no importa si son de síntesis orgánica o química o biológica, siempre que tenemos que tener los elementos de protección personal, como son guantes, tapabocas y gafas, y en el caso que nosotros tengamos que hacer aplicaciones aéreas, para que no vayamos a tener ningún tipo de problema. Muy importante que cuando vayamos a hacer aplicaciones en campo tengamos en cuenta las dosis que están recomendadas. Entre 10 y 20 centímetros cúbicos por litro del producto de ajoajinin. Eso nos va a ayudar a que se genere una repulsión por parte del insecto al momento de alimentar. Normalmente empleo yo una fórmula de ajoajinin, una fórmula que está concentrada y que nos previene el ataque de insectos chupadores, como es el caso de las cochinillas algodonosas. Algo muy importante es siempre el cuidado que tenemos que tener nosotros en la manipulación de productos, no importa si son de síntesis orgánica o química o biológica, siempre que tenemos que tener los elementos de protección personal, como son guantes, tapabocas y gafas, y en el caso que nosotros tengamos que hacer aplicaciones aéreas, para que no vayamos a tener ningún tipo de problema. Muy importante que cuando vayamos a hacer aplicaciones en campo tengamos en cuenta las dosis que están recomendadas. Entre 10 y 20 centímetros cúbicos por litro del producto de ajoajinin. Eso nos va a ayudar a que se genere una repulsión por parte del insecto al momento de alimentarse, y busque otras plantas en las cuales es el tipo de riego que nosotros vamos a hacer y la frecuencia. El riego en agua a las plantas es una vez cada 8 días. Las plantas entre menos agua tengan mucho mejor. El caso de los cactus y las suculentas no necesitan estar muy mojadas porque se pueden causar otros problemas como son pudriciones. Para ese caso entonces nosotros utilizamos, para el caso de las enfermedades, nosotros utilizamos el tricoderma. Este hongo fitopatógeno se aplica en el suelo al momento de la preparación del sustrato. Vamos a mirar cómo se prepara el sustrato. Tenemos acá a la mano el producto tricoderma de la empresa Ecotransformemos. Y acá tenemos, sacamos 5 centímetros cúbicos correspondiente a una tapada del producto. Esta cantidad de producto lo vamos a agregar en 1 litro de agua. ¿Por qué razón? La idea es que vamos a inocular el sustrato que vamos a utilizar posteriormente para sembrar la planta. Para ello entonces también necesitamos el sustrato organizado, como es el suelo, con la cascarilla de arroz y la materia orgánica. Una vez tengamos el producto, procedemos a revolver, obviamente con sus guantes. Lo que hacemos simplemente es que remojamos el suelo para poder que el hongo pueda penetrar el suelo con el sustrato y que tenga la cantidad de elementos de microorganismos, que lo recomendable entonces es una cantidad alta de esto. Revolvemos como se ve así en la imagen, que nos quede muy homogéneo el producto. Y posteriormente llenamos la vasija. Entonces dejamos reposar el producto menos 2 días para que se inocule completamente antes del momento de la siembra del material vegetal. Muy importante que al momento de hacer la siembra del material vegetal, como podemos coger a continuación algún tipo de material, vamos a suponer de que esta hoja que tenemos acá es la planta que vamos a sembrar. Inoculamos también la planta impregnando la punta. En el caso de este tipo de suculenta, entonces se hace la siembra así, se tapa un poquito y la planta va haciendo su crecimiento, con la garantía de que el producto que estamos utilizando, el tricoderma, nos va a ayudar a que sea un poco más resistente a problemas de enfermedades radiculares que se presentan. Entonces las plantas en general tienen 4 enfermedades que se presentan por la raíz. La enfermedad más limitante en cultivo se llama Fusarium. Es una enfermedad que causa un secamiento de la planta. Las raíces se obstruyen por
la muerte celular de estas y puede acabar con los cultivos hasta en un 100%. Dentro de las enfermedades es la más limitante de todas. Tenemos el segundo tipo de enfermedad que se conoce como Phytophthora, dentro de la que ataca, pues tenemos la Phytophthora infestans y la que ataca el aguacate, que se llama Phytophthora cinnamoni. Esta enfermedad también causa una muerte descendente, de arriba hacia abajo de la planta, en la cual hay una pérdida de los frutos y de las hojas. Comienza con un adormecimiento de la hoja, un corrugamiento, y posteriormente hay un desecamiento y la planta muere. Tenemos el tercer tipo de plantas que se presenta de enfermedades, que se atacan las plantas, como es el Pythium. Esa enfermedad se presenta mucho en semilleros. Aquí en viveros se presenta mucho esto. Es una enfermedad que se presenta cuando crece la planta, se ve una mancha café en el borde del tallo. Esa enfermedad se conoce como volcamiento. Causa en la planta un adormecimiento y finalmente la planta muere. El cuarto tipo de enfermedad que afecta los cultivos tenemos al Rhizoctonia. Rhizoctonia es una enfermedad que también se caracteriza por un secamiento de la planta, las raíces no se desarrollan correctamente y al momento de la siembra, pues las plantas no tienen un tamaño adecuado, por lo que se tiene que hacer un descarte. Es por eso que el producto Tricoderma de la marca Ecotransformemos se nos vuelve una herramienta fundamental para poder tratar estos problemas de una manera preventiva. Vuelvo a repetir, los productos de síntesis orgánica y biológica no son curativos, son preventivos. Bueno, dentro de las plantas de exterior vamos a coger esta veranera. Estas plantas son muy utilizadas en espacios abiertos a distancias de 40 centímetros entre surco y entre planta con una separación de 1 metro. Son especies que necesitan realizarse podas constantemente para generar floración, pero además de las podas nosotros necesitamos crear en ellas una formación de flor permanente. Para ello, ya que dentro del vivero nosotros utilizamos el producto conocido como Vivavel. Es un producto que nosotros aplicamos principalmente en las flores y en las hojas, donde se tienen las yemas axilares, que son las que posteriormente van a producir las flores. Es importante saber de que este producto nos va a ayudar a que se elongue un poco más el tallo, porque tiene un contenido alto en giberelinas, y esas giberelinas hacen que se elonguen más y que al momento de la producción de la flor se generen un espectáculo al momento de estar en plena exposición y con los contactos del rayo del sol. Entonces, recomendarles principalmente, acá no tenemos que medir las dosificaciones, simplemente que la planta esté totalmente impregnada como el producto, como lo vemos a continuación. Es importante que las aplicaciones se realicen tanto en el haz como en el envés, como se ve acá, obviamente en las flores. Esa aplicación se va a hacer una vez cada 10 días, pero también tiene que ser por la parte de abajo para que se pueda generar el intercambio que nosotros necesitamos en las plantas y que haya una absorción por parte de los estomas del producto. Este producto rico en giberelinas obviamente nos va a permitir elongaciones y la formación de estos pedúnculos de flor y esos rosetones que van a hacer de que nuestro jardín sea mucho más bonito. Tenemos acá entonces plantas que no son ni de exterior ni son de interior permanente, son de semisombra, es decir, necesitan los rayos del sol en muy pocas cantidades, pero lo necesitan para su continuo crecimiento. Y vemos el follaje y la flor que se produce tan lindos debido pues a las características que tienen. Acá tenemos dos especies que son muy comercializadas dentro de los viveros, como el caso de las plumosas y el caso de los calanchoes. Muy importante para que la gente sepa de que estas especies tampoco necesitan una alta cantidad de agua. Y principalmente si se va a aplicar el agua, se recomienda que lo haga directamente al suelo y no sobre la flor, para que no se causen en ellos algún tipo de enfermedades fúngicas en las flores, como es el caso de la botritis o el caso del follaje, presentarse el mildeo polvoso, que son enfermedades muy limitantes dentro de los tratamientos de este tipo de especies. Dentro de las plantas en jardinería tenemos que tener en cuenta son las plagas que se nos están presentando, que se pueden presentar en un cultivo. Es el caso de la hormiga arriera.
Las hormigas se presentan principalmente cuando se crean las condiciones para ellos, y es decir que alrededor del vivero tipo de trampas, de cultivos trampas que nos puedan sostener esas hormigas. Para el control de las hormigas se recomienda entonces tener varios tipos de sistemas para que no lo ataquen dentro del cultivo de los viveros. Uno es tener cultivos trampas alrededor del vivero, como es el caso del maíz, o especies ornamentales como la duranta variegada o la duranta lemon, que nos vaya a permitir de que sea como la forma de alimentación de la plaga. Si no controlamos esto, puede tener consecuencias muy nefastas para el vivero, como ellos son transportadores de las escamas, tanto que son también insectos chupadores. Tenemos también los áfidos, que son transportados por las hormigas, y las cochinillas harinosas. Son tres insectos chupadores que están en simbiosis con la hormiga. Esto nos va a traer como consecuencia que se nos puedan morir las plantas por la aparición de estas plagas. Entonces es muy importante para el control. Y para el tipo de prevención, entonces muy recomendable la aplicación de los extractos de ajo, ají y nin, para que se disminuya el índice poblacional del insecto. Recordad, nosotros no podemos esperar que el insecto aparezca o que la enfermedad aparezca. Siempre tenemos que hacer un tratamiento preventivo, y eso nunca se nos puede olvidar como manejo agronómico. En zonas como el municipio de Támesis es muy común también que se presenten problemas con la palomilla blanca, también conocido como mosca blanca. Es un insecto chupador de la familia Hemiptera, caracterizado principalmente por sus altos volúmenes de infestación. Ellos se ubican normalmente en el envés de la hoja, es decir, por debajo de la hoja. En caso que aparezcan, son de muy difícil control. Ellos producen también unas sustancias, unas ceras que salen de su abdomen y que pueden causar hasta la muerte de la planta. Para el control de este tipo de chupado se recomienda también la aplicación de hongos entomopatógenos, de extractos de ajo de ají, extractos de ruda, extractos de tabaco, extractos de salvia blanca, como elementos preventivos y supresorios del insecto. Es muy importante, si ustedes van a hacer la fertilización de este tipo de especies de flor, que cuando hagan la fertilización la hagan una vez cada 8 días. Utilizando entonces el tarro atomizador, entonces la aplicación se hace de la siguiente manera. Inicialmente la vamos a hacer en el botón floral, alrededor del botón. ¿Para qué? Para que nos pueda producir más botones florales, que nos genere un aspecto más bonito de la planta, y obviamente entonces hayan unos mejores rebrotes. Y la siguiente, la aplicación al follaje se hace en el envés, por debajo. ¿Por qué finalidad? Resulta y acontece que estas especies en estos pisos térmicos tan altos como tiene el municipio de Támesis son muy susceptibles a enfermedades, y estas enfermedades pueden tener como consecuencia la muerte de la planta, como es el caso del mildeo polvoso, el mildeo velloso y la botritis, enfermedades muy limitantes y que se generan principalmente por cambios bruscos de temperatura y humedad relativa. Entre el día y la noche disminuyen la temperatura a menos de 15 grados por debajo, es decir, si en el día hizo 30 grados centígrados y en la noche hizo 12, esa diferencia de temperatura hace que se pueda aumentar la probabilidad de que una planta se enferme. Igualmente, los cambios de las humedades relativas, es decir, el contenido de agua ambiental que está en el ambiente, el contenido de agua que está en el ambiente aumenta, entonces generan unas películas que se llaman rocíos, y esos rocíos son atrayentes de enfermedades como es el mildiou polvoso. Entonces por eso es muy recomendable que cuando hagan la aplicación en este tipo de especies de flor, lo hagan en el envés y no en el haz, o sea, por debajo de la hoja y no por encima. Bueno, el día de hoy entonces terminamos nuestra charla. En la parte inferior del banner van a encontrar todos los datos referentes a la empresa, donde ustedes pueden hacer sus consultas, o también pueden hacer preguntas de dudas que tengan del manejo de plantas de jardín. Nosotros lo más pronto posible los atenderemos. Si tienen dudas sobre algún tipo de cultivo o planta, pueden escribirnos, que nosotros lo más pronto posible les responderemos y aclararemos esas dudas. Para nosotros nuestra función principal es prestarles las asesorías y que ustedes queden satisfechos, y que haya un mundo en el cual la disminución de los agroquímicos sea lo más importante.